Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, lo que hoy hemos titulado como... permítanme, se me borró el título. Alentar. Lo hemos titulado de esta forma: amonestar, alentar y sostener. Así que bienvenidos, hermanos. Sepan antes que nada que por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Antes de comenzar, como siempre, los invito a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones semanales que tenemos en vivo aquí en Nueva Generación para Cristo, los días miércoles, viernes y domingos. Ya saben, miércoles y viernes a las 9:30 de la noche y domingos 8:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México. Los días miércoles los esperamos siempre aquí para un estudio devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Ahorita ya vamos a terminar 1 Tesalonicenses capítulo 5 y por lo tanto también la carta. De hecho, este capítulo 5 consta de 28 versículos y llevamos en el versículo 14. Nos hacen falta exactamente 15 versículos para poder terminar este capítulo y por ende la carta para comenzar con 2 de Tesalonicenses. Así que te esperamos aquí todos los días miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes los esperamos aquí para tocar temas diversos y especiales que los fundamentamos en las escrituras y son a sugerencia y petición de ustedes, todos los viernes a las 9:30 de la noche. Y los días domingos, reunión de oración, 8:30 de la noche. Dicho eso, vamos a comenzar. Como siempre, un par de invitaciones y sugerencias para poder tener nuestra transmisión en vivo. La primera es que tengan sus Biblias aquí a la mano. Yo ya tengo aquí la mía. Tengan sus Biblias ahí junto con ustedes para poder hoy utilizarlas. Igual si quieres tener cualquier cosa en la que puedas apuntar, hacer algún comentario, una nota adhesiva, un marcatextos, pluma, lápiz, lo que sea, si te es útil para hacer alguna anotación que tú creas pertinente, perfecto. Invita también a tu familia a ver esta transmisión junto contigo. Aproveche esta noche a tener un momento devocional ahí en casa en el que puedas sentarte junto con tu familia a estudiar las escrituras, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus padres, qué sé yo. Invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo y como siempre te agradecería muchísimo si nos ayudas a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales para así alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Dicho una vez eso, mis hermanos, vamos a iniciar con el estudio de esta noche haciendo una aclaración muy pertinente, que lo que hoy vamos a estudiar es 1 Tesalonicenses 5:14, lo cual es una epístola paulina, es decir, una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses. Pero esto no quiere decir que son única y exclusivamente las palabras de un hombre, del apóstol Pablo. Necesitamos entender que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, lo que hoy vamos a leer es la palabra de Dios. Perfecta. De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia es inerrante, infalible, fiel, verdadera, fidedigna y cristocéntrica. Pero no creemos nada más en la inspiración de las Escrituras, sino también en su suficiencia. Creemos que la Biblia es suficiente, es el único poder verdadero para salvación. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, sí, pero también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, dicho eso, damos paso a la lectura de esta noche, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, lo que hemos titulado como amonestar, alentar y soportar. Y ahorita vamos a ver a quiénes tenemos que amonestar, a quiénes tenemos que alentar y a quiénes tenemos que sostener. Y vamos a ver poco a poco esto, hermanos, con la gracia y el favor de Dios. Vamos a ver como 4 partes principales o puntos centrales en este versículo 14. Fíjate bien, dice 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Para ser precisos, hermanos, este texto 14, este versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, tenemos 5 puntos centrales que se nos están hablando aquí. Recordarás el contexto inmediato de lo que hablamos la semana pasada, que de alguna forma ya cambiaba el tema en cuestión a la segunda venida, a que estemos alertas, a la obra que Jesucristo había hecho. Ya habíamos cambiado un poco de ese tema y a partir del versículo 12 estamos viendo como instrucciones prácticas que Dios le da por medio del
Espíritu Santo al apóstol Pablo para la iglesia, para la manera en la cual la iglesia debe de conducirse. Y vimos la semana pasada en los versículos 12 y 13, en nuestro estudio que tuvimos justamente hace 8 días, si no lo has visto te invitamos a que lo puedas ver, vimos acerca de la autoridad pastoral y cómo tenemos que tener en gran estima a aquellos que nos presiden, aquellos que nos amonestan, y cómo debemos de orar por ellos, debemos amarlos, debemos de alguna manera reconocer a esa autoridad que Dios ha instituido en la iglesia, que son los ministros y pastores. Y vimos mucho acerca de eso la semana pasada con los versículos 12 y 13 de este capítulo 5. Inmediatamente se nos empieza a hablar ahora en el versículo 14, pero no se nos está hablando como esta misión de amonestar, alentar y sostener hacia los pastores únicamente, sino a toda la iglesia en general. ¿Por qué decimos esto? Decimos que esto incluye a todos los hermanos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque date cuenta el primer punto de cómo inicia este versículo. Dice, también os rogamos, o sea, les insistimos, les suplicamos, también os rogamos, hermanos. No está diciendo ministros, pastores, no, está diciendo hermanos. Por lo tanto, así como la semana pasada hablamos acerca de los pastores y de la autoridad que ellos tienen muchas responsabilidades y funciones que deben de cumplir dentro de la iglesia, pero nosotros como creyentes, dentro de la iglesia local en la cual estamos, también tenemos funciones, también tenemos responsabilidades, tenemos compromisos que tenemos que cumplir, entre ellos los que ahorita vamos a ver en los siguientes 4 puntos. El primer punto es entender eso, que lo que está hablando Dios aquí hoy a través del apóstol Pablo es a toda la congregación de creyentes, de hermanos dentro de la iglesia, porque dice, hermanos, os rogamos, y viene el primer punto, que amonestéis a los ociosos. O sea, que exhortemos a los ociosos. ¿Y qué es el ocio, hermanos? ¿Qué es la ociosidad? La ociosidad debemos de entenderla como un pecado. Es un pecado, hermanos. Por algo aquí la Biblia nos está diciendo amonesta a los ociosos. Si la ociosidad no fuera un pecado, ¿cómo para qué amonestarlos? Pero como la ociosidad es un pecado, necesitamos amonestar a aquellos que son ociosos. La ociosidad, hermanos, dicen muchos dichos populares que es la madre de todos los vicios, ¿no? ¿Por qué? Porque la ociosidad, hermanos, hoy en día la entendemos y es un concepto bastante, vamos a llamarle coloquial, bastante común en nuestra sociedad. La ociosidad la entendemos como el hecho de no hacer nada. Básicamente, y en pocas y resumidas palabras, nosotros hoy en día entendemos la ociosidad como aquel que no hace nada, aquel que se la pasa de ocioso, aquel que nunca está haciendo nada, aquel que nunca sabe qué hacer y por lo tanto nunca hace nada. Es más, es una palabra bastante común, al menos creo yo, en las familias mexicanas, que los padres les digan a sus hijos, ya deja de estar ocioso. Porque el niño está dando lata, el niño está viendo qué toca, el niño está de tentón, el niño está de curioso, el niño está de molestón, está de inquieto, no se está en paz. Y entonces el papá dice, deja de estar de ocioso, ya ponte a hacer algo, ya ponte a jugar, ya ponte a entretenerte con algo, pero deja de estar de ocioso. Y precisamente, hermanos, la ociosidad es un pecado que hoy es muy común en nuestra generación. El no hacer nada, el echarse en la cama sin hacer nada, el echarse en un sillón nada más para estar viendo la televisión horas y horas cada día, el sentarse en un sillón a jugar videojuegos por horas. La ociosidad, hermanos, hoy en día es un pecado muy peligroso porque por eso tenemos, al menos aquí en México y en el resto del mundo, altos niveles de adicciones. ¿Por qué? Porque como los jóvenes muchas veces no saben qué hacer, no tienen qué hacer, no saben qué hacer con sus vidas, no tienen nada mejor que hacer, pues entonces empiezan a inmiscuirse en cosas que no deberían. Y no solo en adicciones, hablamos de toda clase de cosas. Por la ociosidad mucha gente ha llegado a morir. Porque como no sabía qué hacer, pues se le ocurrió hacer cualquier tontería y por hacer esa tontería acabó perdiendo la vida. En las Escrituras, hermanos, hay un caso muy impactante acerca de la ociosidad, del pecado de la ociosidad. No sé si tú en algún momento lo has relacionado, pero cuando yo veo en la Biblia a alguien con un pecado de ociosidad, veo de una forma muy ejemplar al rey David. El rey David como ejemplo de ociosidad. Sabemos que el rey David era un varón que dice la escritura que andaba conforme al corazón de Dios, pero el rey David, como todo hombre más bien en las escrituras y que ha existido con excepción de Jesucristo, ha sido imperfecto y pecador como todos nosotros. Y el rey David, tú puedes leer el libro de 2 de Samuel y puedes darte cuenta que él comete un pecado gravísimo. En 2 de Samuel capítulo 11, David adultera con una mujer llamada Betsabé. Y es un pecado espantoso, atroz,
gigantesco, escandaloso, si quieres verlo de esa forma, pero la raíz del adulterio y de los consecuentes pecados que cometió el rey David fue una, y fue la ociosidad. Te voy a decir por qué. ¿Por qué pienso en el rey David como una persona ociosa? El rey de Israel era su responsabilidad ir a la batalla. Es más, el rey David toda la vida fue un guerrero. Y como rey, él tenía la responsabilidad de ir a la guerra y dirigir al pueblo a la victoria en la batalla, en la guerra. ¿Y el rey David qué hizo? No quiso ir, no fue a la guerra. Se quedó en su palacio, ociosidad, porque no cumplió con la responsabilidad y el compromiso que él tenía que hacer. Y esto se suma a que como David no había cumplido con su responsabilidad de ir al campo de batalla, andaba paseando por su castillo, ocioso. Como no tenía nada que hacer, como no sabía qué hacer, se puso a pasear por su castillo. En vez de estar cumpliendo su responsabilidad como rey de Israel, se puso a pasear por su castillo. Y como paseó en su ociosidad por su castillo, pudo ver, gracias a esa ociosidad y no tener nada mejor que hacer, se puso a contemplar a una mujer desnuda. Y gracias a eso, David comete adulterio. David trata de encubrir su adulterio. David mata al esposo de esa mujer y después la quiere hacer del héroe y la acepta como su esposa. Todo eso, hermanos, comenzó con la ociosidad. Y así pasa hoy en día, porque muchos creyentes, por estar de ociosos, en vez de estar haciendo lo que deberían de hacer espiritualmente hablando, de estar escudriñando las Escrituras, de estar en oración con el Padre, de estar buscando la voluntad de Dios, de estar en comunión constante con el pueblo de Dios, con la iglesia, asistiendo a las reuniones, orando con la iglesia, orando personalmente, leyendo las Escrituras, por estar de ociosos, muchos creyentes están cometiendo graves pecados porque no estaban haciendo lo que debían de hacer. Estaban perdiendo el tiempo. Están muchos creyentes hoy en día en un estado espiritual mediocre, de mediocridad, acomodados y conformándose con el nivel espiritual que ahorita tienen, conformándose con ir a la iglesia, conformándose con leer un capítulo diario de la Biblia, conformándose con orar un rato y caen en una mediocridad, en una tibieza espiritual, en un conformismo espiritual y están ociosos. Y esa ociosidad los lleva a hacer muchas otras cosas. Los lleva a perder el tiempo en el internet, los lleva a perder el tiempo en videojuegos, los lleva a perder el tiempo en el celular, en las redes sociales. Hermanos, de verdad, ¿qué tipo de cristianos somos? Es triste. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿De los que pasan más horas al día en un teléfono o de los que pasan más horas al día estando con el Señor? ¿Qué tipo de cristianos somos? Porque aquí el contexto es muy importante, porque Pablo nos dice, hermanos, es nuestra responsabilidad amonestar a los ociosos. Es tu responsabilidad amonestar a los ociosos que haya en tu iglesia, y también es mi responsabilidad, y también es la responsabilidad de tus hermanos exhortarte a ti si tú estás de ocioso. Obviamente, hermano, necesitas entender que si quieres exhortar a alguien por la ociosidad, amonestarlo debido a eso, primero asegúrate de que tú no vivas en ese estado espiritual. Y aquí tenemos un contexto muy importante. Pablo está refiriéndose aquí a lo que ya habíamos visto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 y 12. ¿Te acuerdas de ese estudio que tuvimos hace ya varios meses atrás? Fíjate, Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12 dice: procuren tener tranquilidad y ocuparos, o sea, lo contrario a ser ocioso es ocuparte. Entonces Pablo dice, y ocúpense en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Porque yo ya te había explicado el contexto, que la iglesia en Tesalónica decía, bueno, Cristo ya viene. Jesucristo ya viene por segunda vez. Entonces, con ese pretexto decían, ya no quiero trabajar, ya no voy a trabajar, ya no voy a ir a ganarme el pan diario. ¿Por qué? Porque pues, Cristo ya viene. O sea, ¿qué caso tiene si Jesucristo ya viene? Ya no voy a trabajar. Y Pablo les dice, hermanos, ocúpense de esas cosas, trabajen con sus propias manos, para que no tengan necesidad de nada. Y aquí nos vuelve a decir, amonesten a los ociosos.
Y fíjate bien, vamos a hablar más de esto adelante cuando estudiemos segunda de Tesalonicenses, pero fíjate bien de la forma en la que termina segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, del 6 al 13. Fíjate, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, lo contrario a ser ocioso, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Ya ves a lo que lleva la ociosidad? A entremeterse en lo ajeno, a otra clase de pecados. Que no trabajaban, andaban desordenadamente, andaban de ociosos, entrometiéndose en lo ajeno. Y Pablo dice: si no van a trabajar, que tampoco coman. Dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que la importancia que le da aquí el apóstol Pablo a esta cuestión de la ociosidad, hermanos? Así que, hermanos, a trabajar. A trabajar. No solo en una cuestión material para proveer para las necesidades de la familia, sino también espiritualmente. No podemos descansar y decir: es terrible, hermanos, caer en un conformismo espiritual y decir: bueno, yo hasta ahora el nivel que tengo, ya, hasta ahí me quedé. Ya soy el nivel máximo. Muchos cristianos tienen la idea de que la vida cristiana, conforme vamos subiendo de edad, va en descenso. No, pues conforme voy haciéndome más grande y más viejito, pues mi vida espiritual va menguando. No está eso en las Escrituras, hermanos. Yo no veo que Moisés se haya hecho menos espiritual conforme envejecía. Yo no veo que Abraham se haya hecho menos espiritual conforme envejecía. Yo no veo que el apóstol Pedro se haya hecho menos espiritual conforme envejecía, ni tampoco el apóstol Juan, ni tampoco el apóstol Pablo. Era al contrario: mientras más avanzaba el tiempo y por ende su edad y envejecían, más espiritualmente eran los hermanos. Por lo tanto, hermanos, no podemos caer en una mediocridad. Decir: bueno, pues ya hago las cosas como cae. No podemos ser ociosos espiritualmente. No podemos. No podemos. No podemos ser ociosos espiritualmente. Así que, hermanos, manos a la obra, a trabajar. No podemos conformarnos y decir: yo ya sé todo lo que tengo que saber. Nos hace falta mucho por saber, hermanos, de verdad. Mientras yo más aprendo, y lo decía el día domingo en la iglesia con los hermanos, yo les decía: mientras más aprendo y más conozco de Dios, más cuenta me doy de que me hace falta mucho más por recorrer y de que en realidad no sé nada y de lo mucho que me hace falta. Así que, hermanos, amonestemos a los ociosos y nosotros no seamos ociosos. Tercer punto, ya vimos amonestar. ¿A quién amonestar? A los ociosos. Segundo punto, nos dice: también os rogamos, hermanos, y vimos ese primer punto que se dirige a los hermanos, a la iglesia en general, que amonestéis a los ociosos, que amonestemos a los que están en ociosidad y que nosotros mismos no seamos ociosos, obviamente. Después dice que alentéis a los de poco ánimo. ¿A quiénes tenemos que alentar, hermanos? A los de poco ánimo. Es labor principal igual en la iglesia que nosotros podamos alentarnos mutuamente. Vamos, hermano. Levántate, hermano. Pero, hermanos, tenemos que aquí aprender a diferenciar algo. Hoy en día mucha gente está buscando meterse a psicología, a tanatología, a motivación personal, a coaching. ¿Para qué? Para que yo pueda motivar de una forma eficaz a mis hermanos en Cristo. No, hermanos. Ya lo hablamos hace un par de semanas con un estudio bíblico que tuvimos igual en base a 1 Tesalonicenses. La iglesia no necesita psicología, la iglesia no necesita tanatología, motivación personal, coaching. La iglesia no necesita la basura motivacional que este mundo puede ofrecer. Sí, los impíos acuden al psicólogo porque necesitan alguna escapatoria, pero nosotros tenemos a Cristo. Yo no voy a llegar con mi hermano en Cristo y bueno, mi hermano que es de poco ánimo, y lo voy a alentar diciéndole: tú eres un guerrero, tú eres un valiente,
Tú eres un gigante y vas a conquistar, vas a luchar, vas a lograr todo lo que te propongas. Sigue adelante, continúa adelante, porque tú lo vas a lograr, porque tú eres poderoso, porque tus fuerzas son muchas, porque tú tienes que alcanzar tus sueños y tus metas. Yo no voy a llegar con mi hermano de poco ánimo y decirle esa basura, porque eso es humanismo. Necesitamos aprender a entender, hermanos, que la basura de mensaje que el mundo nos vende hoy en día de tienes que ser egoísta, tienes que amarte a ti mismo, tienes que ver por ti, tienes que consentirte a ti, tienes que cuidar de ti, tenemos que entender que eso, hermanos, en la iglesia no cabe. En la iglesia no cabe. Yo no voy a llegar con un hermano y le voy a decir, hermano, tú puedes. Y tú estarías muy mal, muy equivocado si tú llegas con un hermano y le dices eso. ¿De qué forma entonces podemos alentar a los de poco ánimo? Con las Sagradas Escrituras. Hermano, ¿sabes qué? A lo mejor estás pasando por un momento duro, por un momento difícil. Porque recuerda que la Escritura dice que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Así que, hermano, no es por ti, no es por tus fuerzas, no es por tu valor, sino por el valor y las fuerzas que Dios te puede dar. Ve a Dios, hermano. Él te puede dar la fuerza que necesitas. Ten ánimo, hermano, porque Dios mismo ha prometido en su palabra que después de que padezcamos persecución, Él mismo nos va a fortalecer, Dios mismo nos va a establecer, Dios mismo nos va a establecer, a perfeccionar. Dios mismo es el que va a hacer la obra, hermano. Así es como nosotros tenemos que alentar a otros hermanos. Fíjense que ahorita esta es la última semana del semestre de la carrera y es una semana de reflexión en la que los profesores, los doctores buscan que reflexiones acerca de tu propia vida, de tus logros, de tus fracasos durante el semestre. Y ayer te dan como charlas personales, individuales, hablas tú en privado con un doctor. Y ayer yo hablaba con la doctora que estaba evaluando mi desempeño y todo eso, y te hacen algunos test. En esos tests yo salí de que yo no me motivo mucho por mí mismo. Y entonces esta doctora me dijo, Pepe, tienes que aprender a felicitarte a ti mismo, a animarte a ti mismo, a decirte tú puedes, a festejar tus propios logros, a sentirte orgulloso de tus propios logros. Hermanos, le doy gracias a Dios porque salí bajo en ese resultado de ese test. Pero, hermanos, eso se debe a la forma de pensar de nosotros como creyentes. De que nosotros tenemos que eliminar ese signo de humanismo, decir, sí, me tengo que felicitar, me tengo que enorgullecer de mis logros, tengo que animarme a mí mismo. Y me dice, Pepe, tienes que aprender a felicitarte, tienes que aprender a enorgullecerte de tus propios logros, tienes que aprender... No, yo dentro de mí decía, no. La doctora me lo decía vamos a llamarle, si así lo quieren, con una buena intención. Pero como un hombre natural, ella no entiende las cosas espirituales. Yo sí. Y aunque ella me estaba diciendo eso, yo decía dentro de mí, no, Señor. Yo no puedo orgullecerme de mis logros. Yo no puedo felicitarme a mí mismo, porque esa es la base, hermanos, en la cual la iglesia tiene que alentar a otros. No decirle, tú puedes, sino decirle, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque nosotros, hermano, por favor, nada podemos, hermano. Ni siquiera cuidar nuestra salvación podemos, hermano. Ni siquiera cuidar nuestra propia vida del pecado podemos, hermanos, porque por ahí hay mucha gente pensando que la santidad es una ausencia del pecado, y qué tontería tan más grande, hermanos, con respeto lo digo. La santidad no es una ausencia del pecado, hermanos, porque ¿quién de nosotros hoy puede decir que no hay pecado en su vida? ¿Puedes decirlo, hermano? Ni tú ni yo podemos decirlo. La santidad ni siquiera proviene de nosotros, de lo que hagamos o de lo que no hagamos. La santidad proviene de Dios. ¿Qué ora Jesucristo al Padre, no? Padre, santifícalos. O sea, ¿de quién es la santidad? Del Padre. Y más adelante lo vamos a ver. Fíjate bien lo que dice precisamente ahorita aquí, 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, es Dios el que nos va a santificar. Hermanos, entonces, nuestro aliento para con los hermanos, alentar a los de poco ánimo, tenemos que ser sabios para alentar a los hermanos. No se trata de llegar con el hermano, darle una palmada en la espalda, abrazarlo y decirle, hermano, tú puedes. No. Porque no es lo que el hermano necesita oír. No es lo que el hermano necesita. Si a mí un hermano viene y me dice, hermano, tú puedes. Hermano, tú eres un guerrero. Hermano, tú tienes que luchar. Hermano, tú eres fuerte. Hermano, tú vas a alcanzar tus sueños y tus metas. Mal, hermano. Porque yo estaría dándole el peor consejo y el peor tipo de ánimo que puedo a un hermano. Porque no se trata de enorgullecer al hermano, de llenarlo de soberbia y altivez y hacerle creer que él puede. Porque él no puede.
ni yo puedo. Se trata de decir, hermano, no puedes, pero ve a Cristo. Alentar a los de poco ánimo. Siguiente punto. Ya vimos que esto aplica a todos los hermanos, que amonestemos a quienes, a los ociosos, que alentemos a quienes, a los de poco ánimo. El último punto que tenemos aquí, bueno, el penúltimo punto para ser preciso, es que sostengamos a quienes, a los débiles. Dice, sostén a los débiles. ¿Y a qué nos referimos con sostener a los débiles? A los débiles en la fe. A los débiles en la doctrina. Hermanos, nunca va a faltar en la iglesia, de verdad, nunca. Yo estoy muy agradecido con Dios por la iglesia local en la cual yo estoy, porque me siento tan bendecido al rodearme de hermanos, que Dios últimamente ha estado creciendo, que Dios los ha estado madurando de una forma muy hermosa, muy especial, y así es como deben de ser las cosas, ¿no? Una iglesia que su congregación de hermanos, que los hermanos no crecen y no maduran, es una iglesia que no está haciendo bien su labor, es una iglesia que no está funcionando bien, porque una iglesia debe de crecer y madurar, y cada día ir siendo renovada como la luz de la aurora. Una iglesia que siempre permanece en el mismo estatus o estado espiritual, es una iglesia que no está bien, porque no está viendo un progreso espiritual. Y gracias a Dios yo he visto ese progreso en la iglesia en la cual yo estoy, pero nunca falta algún hermano que sea débil en la fe, débil en su conciencia. ¿Quieres profundizar más en ese tema? Lee Romanos 14 y vas a poder darte cuenta de aquellos hermanos que son débiles en la fe. Todos esos hermanos que a lo mejor todo les tropieza, que no entienden bien las cosas, que son inmaduros, hermanos que son niños espirituales. Vamos a hablar con sinceridad. Yo sé que a lo mejor algunos de los que nos están viendo son débiles en la fe y mi intención es ofenderlos, pero la realidad es que es así en las Escrituras. Son hermanos que todo les tropieza, que todo les causa problema, que no entienden muchas cosas, que son inmaduros, y todo esto se debe a un pobre conocimiento también de las Sagradas Escrituras. Lo que la Escritura nos manda a nosotros, los que somos fuertes en la fe, por la pura gracia y la misericordia de Dios, es sostener a los débiles. Es sostener a los débiles, hermanos. ¿Por qué? Porque es el deber de la iglesia que todos crezcamos y maduremos juntos, hermanos. Lo estudiábamos hace 15 días. Cuando hablábamos de esa labor de animarnos y edificarnos. Lo veíamos hace 15 días. Es la labor de la iglesia, hermanos, que todos crezcamos y seamos maduros dentro de la iglesia. Debemos de sostener a los débiles, porque son débiles precisamente. Debemos sostenerlos, hermanos. Pero ¿de qué forma sostenerlos, hermanos? No haciéndoles un mal, sino haciéndoles un bien. ¿A qué me refiero? Si al hermano, vamos a suponer que le tropieza, un ejemplo burdo, hermanos, que al hermano débil le tropieza ver el fútbol, ok, la Escritura nos dice que debemos, por amor al hermano débil, no hacerlo, claro, pero imagínate que entonces por esa situación yo ya nunca voy a ver un partido de fútbol, que no es pecado y que me es lícito ver. Y que le voy a prohibir a todos en la iglesia, yo como ministro, hipotéticamente hablando, les voy a prohibir a todos que vean el fútbol por amor al hermano débil. Eso no puede ser así. Porque nuestra labor al sostener al débil es más bien ayudar a ese hermano a crecer, a madurar, a revelarle la Escritura, a de alguna forma racionalizar con él y hacerle ver que él necesita madurar. Que si un hermano quiere ver un partido de fútbol no es pecado. Y que él o ella necesita aprender a madurar. Sostener a los débiles, hermanos. No juzgarlos. No criticarlos. No hacerlos a un lado o menos. Sostenerlos para que maduren juntamente con nosotros. Amén. Y por último, concluye el versículo 14 diciendo, sean pacientes para con todos. ¿Para con quiénes? Para con los ociosos, para con los de poco ánimo y para con los débiles. Que seamos pacientes, hermanos, para con todos. Porque la paciencia es una virtud, hermanos, del cristiano. Es un fruto del Espíritu. Pero también, hermanos, es algo muy difícil. Porque no es sencillo, hermanos, soportar a los demás. No es sencillo esperar a los demás. No es sencillo, hermanos, de alguna forma soportar a los que nos rodean. Pero es lo que Dios manda para nosotros en su palabra. Entonces, hermanos, 5 puntos en los cuales resumimos 1 Tesalonicenses 5:14. El primero, que es para todos los hermanos,
el segundo, amonestar a los ociosos, el tercero, alentar a los de poco ánimo, el cuarto, sostener, a los débiles, y el último, ser paciente para con todos, hermanos. De esa forma, la Iglesia podrá cumplir su acometido, como lo leímos igual hace 15 días en Efesios capítulo 4, justamente los últimos 8 versículos aproximadamente del capítulo 4. Dicho eso, hermanos, hemos terminado nuestro estudio bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 1 Tesalonicenses 5:14, lo que en esta ocasión titulamos amonestar, alentar y sostener. ¿A quiénes, hermanos? Ya lo sabemos, ociosos, poco ánimo, débiles. Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca. No se vayan, no se desconecten. Aprovechen a mandarnos saludos en los comentarios para poder saludarles igual, hermanos. Les tenemos 4 avisos y anuncios importantes, hermanos, que yo les dije el día domingo por la noche, que tuvimos una transmisión especial del Día del Padre. Yo les dije que íbamos a darles 4 anuncios muy importantes. Así que prepárense, hermanos. Estos anuncios los vamos a estar recordando también en la próxima transmisión del viernes y en la próxima transmisión del domingo. Pero estos anuncios son importantes, hermanos. El primero es que vamos a tener, hermanos, ahora que yo salgo de vacaciones, mañana salgo de vacaciones, hermanos, mañana tengo una simulación con un paciente, entonces mañana es como que lo último, la última evaluación del semestre, ya mañana salgo oficialmente de vacaciones, hermanos. El primer anuncio que tenemos que hacer es que ahora en vacaciones, hermanos, vamos a darle mucho plus a la página. No solo vamos a continuar con nuestras transmisiones regulares, sino que vamos a traer invitados para que puedan estar con nosotros, hermanos. Tenemos en pie el poder invitar nuevamente, si el Señor lo permite, al pastor Jorge, que estuvimos con él hace un par de semanas, que nos acompañó de Ecuador. Tenemos también en pie, hermanos, invitar a un hermano que nos va a acompañar desde Argentina. Este hermano se llama Sebastián Céspedes. Vamos a estar con él, primero Dios, hermanos, la primera semana del mes de julio. Presten atención, vamos a subir en estos días el anuncio. Vamos a estar con este hermano Sebastián Céspedes, que nos va a acompañar desde Argentina. Tenemos también como invitado, hermanos, estamos organizando todo, al pastor Héctor Bustamante, que nos va a acompañar desde la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, hermanos. Un amado hermano del Señor. Vamos a estar igual posiblemente en estos meses, vamos a anunciar alguna transmisión con el pastor Héctor. Y vamos a estar también, hermanos, posiblemente con el hermano Andrés Barrón, de la Iglesia, de la Comunidad Bíblica de la Gracia, aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, si me parece bien. Así que, hermanos, vamos a tener un par de invitados, y nuestra serie especial, hermanos, empieza de este viernes en 8, o sea, el viernes 23, me parece, 23 de junio, no, mentira, no, si hoy es 23, sino más bien el siguiente viernes de junio, vamos a empezar, hermanos, con nuestra serie de las doctrinas de la gracia. No se la pierdan. Va a estar increíble, hermanos. Va a durar cada transmisión en vivo, yo calculo que exagerando 1 hora, porque sí es un tema profundo, pero va a ser muy importante, hermanos. Va a ser todos los días viernes a las 9:30 de la noche. No se lo pierdan, hermanos. Y tengan algo en que apuntar, porque ahí sí vamos a necesitar hacer muchos apuntes para poder entender todo lo que vamos a explicar, hermanos. Pido de sus oraciones para que Dios dé gracia y sabiduría para esta serie de enseñanzas, hermanos. Empezamos de este viernes que viene en esta semana al siguiente. Van a ser 6 enseñanzas en total, hermanos. Una serie de conferencias de 6 enseñanzas. La primera va a ser Introducción a las Doctrinas de la Gracia. La segunda enseñanza va a ser la primera doctrina de la gracia, depravación total. La tercera enseñanza va a ser la segunda doctrina de la gracia, elección incondicional. Cuarta enseñanza, tercera doctrina de la gracia, expiación limitada. Quinta enseñanza, cuarta doctrina de la gracia, gracia irresistible. Sexta enseñanza, quinta doctrina de la gracia, que en total ya son 5, perseverancia de los santos. Así que no se lo pierdan, mis hermanos. Así que esos son los anuncios importantes. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarnos aquí en Nueva Generación para Cristo. Si no están suscritos en nuestro canal de YouTube, los invitamos a que se vayan a nuestro canal de YouTube y se suscriban. Ahí estamos subiendo las predicaciones que se dan en la iglesia local en la cual yo estoy los domingos. Es una serie expositiva, hermanos, hermosa de Romanos, así que no se la pierdan en YouTube. En YouTube estamos como Nueva Generación. Y mis hermanos, pues eso sería todo. Como siempre, ayúdenos a compartir estas transmisiones en vivo para alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Saludamos ahí a todos y cada uno de ustedes. Tenemos también ahí a María Rodríguez. Bendiciones, mi hermana. Tenemos a Jaciel. Tenemos a Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación. Blanca Rocha, Genaro Maya Vital, Elisa Maricruz. Tenemos también a Rachel González. Tenemos a Ilse Dávila también aquí con nosotros. Tenemos a
la hermana Benesita Martínez, tenemos a Diego Condori, tenemos a la hermana Lupita igual, tenemos a Genaro Mayovital, Elisa, Jaciel, bueno, tenemos a varios de ustedes por aquí. Qué gusto que nos hayan acompañado en esta noche, espero que les haya sido de bendición. Hermanos, como siempre terminamos, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.